Buenas tardes, vamos a presentar hoy en día nuestro proyecto final de análisis de circuito avanzado, que en nuestro caso es un ecualizador de tres bandas de segundo orden. Nuestro equipo está conformado por Maximiliano Rodríguez, Miguel Ángel, Diego Anan y su presentador Pedro. Vamos a describir nuestro proyecto. Nuestro proyecto trata de que tenemos que hacer un amplificador de tres bandas usando los métodos de Sayen-King y también mostrando los cálculos que hemos realizado en este curso, que sería aplicar todos los conocimientos de todo este periodo de esta clase. Igual vamos a tener que saber unos conceptos básicos, que es un filtro activo de pasabandas de segundo orden, que en nuestro caso es que nos permite pasar los señales dentro de un rango específico mediante una frecuencia, mediante las bandas de pasos, y al mismo tiempo vamos a aplicar los filtros que hemos utilizado para ver, para ver cómo se activa y cómo nos están logrando dando las gráficas o su comportamiento. Una de las características principales de los filtros activos en nuestro caso que es un pasabanda, nos tiene que dar nuestra función de transferencia, igual sus ganancias, que nos van a dar una ganancia con mayor actitud. Igual, en nuestro caso nos tocó un ecualizador de tres bandas, que inicialmente, como dice su nombre, son tres bandas, que esos son tres rangos de sonido de ser bajo graves, medios y altos ángulos. Ahora explicaremos el diseño de nuestro ecualizador de tres bandas. Este diseño nos basamos prácticamente en una aplicación que más adelante mostraremos. Como podemos ver, tiene el filtros pasabanda activo de segundo orden, cuya característica y diseño es como la que se presentan en la primera sección de nuestra primera banda. Posteriormente, tiene un atenuador que este servirá como para amplificar lo que es esta señal de modo de que la suma de ambos, bueno, en este caso de entrada utilizamos dos señales senoidales sumados a través de la transformada de Laplace, nos da como resultado una señal con ruido y que se caracteriza mucho a un audio de sonido. La intención de este ecualizador y este tipo de características es simplemente utilizando una frecuencia de entrada, atenuar y que nada más reciba ciertas características y que el ruido que generamos a través de la segunda señal simplemente deje pasar la frecuencia necesaria para que el sonido y la calidad del sonido sea mucho mejor. Como mencioné anteriormente, el programa de ecualizador que utilizamos es el ecualizador de bajo refuerzo. Como podemos ver en la siguiente imagen, este es como el panel inicial, vaya, de nuestro ecualizador. Elegimos un ecualizador ruidoso, ya que consideramos que es conveniente este tipo de características, ya que el ruidoso maneja muchas frecuencias altas y graves y simplemente queremos dejar pasar ciertas características del sonido y mejora la calidad. El que encontramos de la aplicación de Play Store es ecualizador de bajo refuerzo y tiene 5 bandas, pero en este caso nuestro proyecto consiste en 3 bandas, así que simplemente consideraremos las 3 primeras bandas que nos aparecen en nuestro panel inicial. A continuación explicaremos los cálculos y cómo se llegó al desarrollo matemático de nuestro ecualizador. Bueno, principalmente debemos de definir qué tipo de orden es. En nuestro circuito es un circuito de segundo grado, es por eso que el n es igual a 2. Y una vez obteniendo o sabiendo el valor del orden, obtenemos las raíces de Butterworth, que es SR y SI, cual SI es imaginaria. Una vez obteniendo estos valores, nos podemos ir a los demás datos, empezando por
la frecuencia de corte. En la frecuencia de corte, como lo vemos principalmente, tenemos una frecuencia de 60 Hz. Eh, la, bueno, con esos datos podemos empezar a calcular todo lo demás. Empezamos en WC, que es 2 veces pi por la frecuencia de corte, obteniendo un 376.99 radianes sobre segundo, que es lo importante, y la calidad. En este caso, para justamente ese primer pasabandas, utilizamos una calidad de 13. Una vez obteniendo todo eso, diseñamos los polos y al diseñar los polos obtenemos la calidad final. Una vez obtenida la calidad final, podemos sacar las frecuencias y por último, obteniendo las frecuencias, podemos sacar las resistencias necesarias para que nuestro filtro funcione de manera adecuada. Como podemos ver, las resistencias es de 73.47, pero al modificarlo a valores comerciales, los pasamos en 74. Bueno, para esto, pues, bueno, después de hacer los cálculos, metemos nuestros valores de las resistencias en Proteus, hacemos nuestra simulación para obtener la ganancia y en este caso tenemos una ganancia de 56.3 en la señal deseada. Pero el ecualizador está diseñado, o sea, en la primera banda nos dio de 51.3, entonces pues, lo que se hizo fue quitar 5 decibeles. Y entonces al meter este valor de la ganancia en nuestra fórmula, nos da que tenemos una atenuación de 2.6 por 10 a la menos 3. Después al crear nuestro amplificador inverso, obtenemos que el atenuador se lleva por la siguiente fórmula, en donde RB es la resistencia de retroalimentación y RA es la resistencia de la señal, por lo tanto, o sea, al sustituir estos valores obtenemos que sería de 2.6 ohms sobre 1000 ohms, lo cual nos daría de 2.6 por 10 a la menos 3. Posteriormente, para el segundo diseño del pasabandas, cambiamos ahora la frecuencia de corte. Dejó de ser 60 Hz a pasar a 230. Esta es la frecuencia que vamos a manejar de medios y el procedimiento sigue siendo el mismo, solamente que en lugar de tener una calidad de 13, esta vez tuvimos una calidad de 8. Y sustituyendo todos los valores, encontramos que nuestra calidad es de 11.33 y sacando la frecuencia, obtuvimos todos los valores de 1.03 radianes y la frecuencia de corte de 1445.132. Todos estos valores significan algo y es por eso que las resistencias que tenemos es de 31.45. Pero como obviamente no hay resistencias de ese valor, nos fuimos a los valores comerciales y los sustituimos por una resistencia de 33 ohms y la otra es de 16.2 ohms. Bueno, en este caso, pues volvemos a observar nuestra ganancia en Proteus, la cual nos da de 47.7. En este caso, pues nuestro ecualizador está diseñado a través de la segunda banda, que es, o sea, sería la misma, por lo cual, pues la ganancia que tenemos es la misma que vamos a utilizar. La metemos a nuestra fórmula y nos da de 4.12 por 10 a la menos 3. Entonces, otra vez volvemos a pasar donde tenemos RB y RA y hacemos el mismo cálculo de 4.12 ohms sobre los 10.000 ohms y nos da de 4.2 por 10 a la menos 3. Ahora, para el último diseño de pasabandas, utilizamos el valor, bueno, la frecuencia de 910 Hz, que estos va a ser nuestros altos, y seguimos utilizando una calidad de 8.
Seguimos haciendo los mismos datos, como podamos ver, aquí no cambió casi nada, excepto la resistencia y las frecuencias de corte, debido a que dejó de ser 230 y pasó a ser 910. Y una vez obteniendo estos valores, aproximamos a valores comerciales de las resistencias, dándonos R1 como 8.2 y la R2 nos dio de 4.82. Bueno, aquí de igual forma, pues obtenemos nuestra ganancia a partir de los valores obtenidos de 48.1. En este caso, bueno, el ecualizador de diseño nos dio, o sea, la primera banda nos dio que era 49.1. Entonces simplemente lo que hace es agregarle un decibel a nuestra fórmula. Entonces sustituimos en la fórmula el 49.1, lo cual nos da de 3.50 por 10 a la menos 3 nuestra atenuación. Entonces después al construir nuestro aplicador inversor, igual hacemos la sustitución de nuestros valores y nos da de 3.50 por 10 a la menos 3. Bueno, ya para finalizar, vamos a mostrar nuestras simulaciones en Proteus. Vamos a salir de la presentación para posteriormente darles una pequeña muestra de lo que hicimos en nuestra simulación. Como podemos ver, lo habíamos mencionado anteriormente, utilizamos dos tipos de señales, uno de 60 Hz y el otro utilizamos de 2 kHz, esto con la finalidad de que nuestra frecuencia y nuestra señal de entrada tuviera un poco de ruido, como ya había mencionado, para asimilar las características que tiene una canción. En este caso no pudimos agregar una canción debido a las complicidades y nuestro equipo, vaya, no tiene el recurso necesario para realizar la simulación, por lo tanto se puede caer y los cálculos podrían, bueno, nos podrían salir erróneamente. Bueno, como habíamos mencionado, el circuito se diseñó a través de un filtro pasabandas cuya característica es de Salin Key. Posteriormente se utilizó un atenuador y, bueno, dos atenuadores, uno para el inicio de las bandas y otro para juntar las tres bandas. Para obtener tanto la magnitud de bode como la fase de bode, nos caracterizamos principalmente en la señal de salida. La señal de salida que va a tener principalmente va a tener nuestra señal de salida, que es el output de nuestro ecualizador de tres bandas, y nuestra señal de entrada, que prácticamente es la señal senoidal que tenemos al inicio de nuestro circuito. Y para la fase de bode lo único que hicimos es hacer una pequeña demostración al final de cada banda, y cada una de las bandas va a tener diferentes características tanto de magnitud de bode como de fase de bode. Vamos a dar una pequeña demostración. En este caso, tomamos nuestra señal de voltaje y para nuestra primera magnitud de bode colocamos nuestra señal al final de nuestro primer filtro. Por ejemplo, es R3, eliminamos lo que es el trazo, agregamos la señal para ver su comportamiento y su característica, y al momento de simularlo nos tiene que dar, vaya, la magnitud de bode. Como en la primera habíamos dicho que la frecuencia de corte es de 60, nos ubicamos en el pico máximo y si vemos en la parte inferior nos da una frecuencia de 60. Y como había explicado nuestro compañero Mike, la ganancia va a ser de 56.7. Por lo tanto, haciendo los cálculos y las atenuaciones, nuestra señal de salida tiene que dar exactamente el deseado. En ese caso van a ser los 5 decibeles que hacen falta en cada una de nuestras frecuencias. Y este mismo procedimiento se va a utilizar en cada una de nuestras bandas. Bueno, ya para finalizar nuestro proyecto, queremos llegar a la conclusión de cómo responde nuestro ecualizador realmente. Como habíamos mencionado anteriormente, en nuestro circuito, nuestra señal de entrada tiene una frecuencia de 60 Hz, la primera señal senoidal, y la segunda va a generar una señal de ruido aproximadamente de 2 kΩ. Entonces vamos a probar el circuito. Nuestro circuito tiene la siguiente conclusión.
Como podemos ver, la parte verde es como la señal de entrada con ruido, donde utilizamos la suma de Laplace para administrar ambas señales, y podemos ver que en la siguiente imagen tiene una atenuación hasta 50 hercios, como lo podemos ver aquí expresado en la línea roja, que es como la salida de nuestro ecualizador, que es prácticamente qué rango va a dejar pasar nuestra señal. En la siguiente podemos ver una frecuencia de 60 hercios y es la misma característica. Vaya, la zona verde es la señal de entrada que le ingresamos, mientras que la roja es prácticamente el rango en donde nuestro ecualizador va a dejar pasar nuestra señal. Y para concluir, utilizamos una frecuencia de 70 hercios, la misma característica, el mismo procedimiento, y como podemos ver, el funcionamiento de nuestro ecualizador es el deseado. Podemos concluir de que nuestro ecualizador admite una frecuencia de hasta 70 hercios, o sea, entre más bandas tenga nuestro ecualizador, más preciso y más de calidad va a permitir nuestra señal de sonido. Ya para concluir, debemos expresar nuestro agradecimiento al profesor por todos los conocimientos que nos ha brindado. Sinceramente, este proyecto no pudo haber sido posible sin él, ya que todos sus temas y sus y sus exposiciones han sido de manera adecuada, y hemos aprovechado muy bien cada una de las clases. Y como conclusión del proyecto podemos decir de que entre más bandas posee nuestro ecualizador, más preciso va a tener nuestro sonido. El ecualizador es muy importante, más que nada utiliza muchos filtros y muchas atenuaciones con la finalidad de que el sonido sea el menos grave posible, o nada más nos caractericemos simplemente en el tipo de sonido que requeramos. O sea, la calidad del sonido dependerá, y a finalidad es muy importante hoy en día en muchos componentes electrónicos. Y la verdad, al nombre de todos, quiero expresar el agradecimiento, como ya había mencionado al profesor, y sería todo de nuestra parte. Gracias.